Kaixo Guztioi, soy Bicho Rodríguez, dietista nutricionista y profesor de la Universidad del País Vasco y además coordinador junto con la Oficina de Cooperación al Desarrollo de este curso que inicialmente iba a ser presencial, pero que bueno, las excepcionales circunstancias nos han obligado a ofertar online nutrición y salud en la cooperación al desarrollo. En primer lugar, quisiera agradecer el interés que todas las personas que os habéis inscrito habéis mostrado en este ámbito, ¿no?, del desarrollo de la actividad de salud relacionada con la nutrición, que es la cooperación al desarrollo. La idea es acercaros, desde la perspectiva de la nutrición a diferentes ámbitos, ¿no?, de lo que es la cooperación, en este caso universitaria, al desarrollo. Se os van a proponer 3 módulos de trabajo. El primero es cooperación al desarrollo, sentar las propias bases de la cooperación al desarrollo desde la perspectiva más reciente, que es la Agenda 2030. Luego tenemos cooperación universitaria al desarrollo en el ámbito de la nutrición y la salud, en el módulo en el que vais a poder conocer de la mano de profesionales que han sido egresados o han estado en nuestra universidad en el ámbito de la cooperación universitaria al desarrollo, así como las diferentes actividades que la propia universidad oferta en esta área, ¿no?, como pueden ser los trabajos fin de grado, las prácticas o el proyecto Gastempatía. Y en el módulo 3 ya nos centraremos en la propia actividad de índole nutricional y sanitaria en la cooperación universitaria al desarrollo. Soberanía alimentaria, alimentación en situaciones de emergencia, de la mano de gente que tiene experiencia en terreno de años. También abordaremos aspectos de género y salud, y un aspecto importante que son las enfermedades tropicales para todas aquellas personas que estéis pensando en que esto sea un primer paso para poder realizar viajes a terreno, ya sea en el practicum o en diversos trabajos, voluntariado, etcétera. En la plataforma se os irán colgando el material que el profesorado nos aporte. Existe también un foro en el que podéis interactuar con el profesorado. Se os mandarán algunas tareas mientras se desarrollan todas estas actividades o vais desarrollando los diferentes módulos. Se os pide participación desde el punto de vista de la realización de las tareas y también participación activa en los foros que estarán atendidos por parte del profesorado. Y como sabéis, superando la asignatura, que consiste en participar en los foros y superar al menos el 70% de las tareas propuestas, también os mandaremos un pequeño examen tipo test con preguntas relacionadas con los diferentes módulos. Podéis obtener un crédito y medio ECTS de carácter optativo. Sin más, de nuevo agradeceros vuestro interés, vuestra sensibilidad y el esfuerzo de participar de esta manera, que no es tan cálida, ¿no?, como el cara a cara, pero sin embargo, por suerte, igual de válida, y animaros a pasarlo bien, a aprender durante este curso. Eskerrik asko benetan.